Yo me gozo mucho en la alabanza, tanto que el Señor me trajo un versículo mientras estaba en la alabanza, que está en Apocalipsis 22. Si quieres, acompáñame antes de empezar con la palabra de Dios, con este versículo, porque el Espíritu habla, el Espíritu nos llena. Acompáñame a Apocalipsis 22 y vamos a leer este versículo, porque cuando el Espíritu habla en pensamiento a nuestro ser, wow, amo que pase eso en mi vida, porque creo en su poder sobrenatural que nos habla cada día, cada instante. Y cuando entramos a su presencia, cuando la iglesia habita en medio de la alabanza, el Espíritu Santo se manifiesta. Apocalipsis 22. Esto no es parte del mensaje, es algo que vino durante el tiempo de alabanza. Y amo porque tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a leerlo juntos. Dice, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego el ángel me mostró un río con el agua de vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de frutos, y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Y no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adoran. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente, y ahí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de las lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brilla sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Este es no una visión, sino lo que el ángel mostró, sino lo que el ángel enseñó. Voy a ir un poquito más adelante porque esto se confirma. En el 6 dice: entonces el ángel me dijo: todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirles a sus siervos lo que pronto sucederá. El 7: miren, yo vengo pronto. Benditos los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por esa porción tan grande de tu Espíritu. Gracias, Padre, por los que nos escuchan a través de las redes, Padre. Gracias por tu iglesia Oasis, Padre, un oasis a nuestro ser. Gracias, Padre, por las vidas, Señor, por las mentes, los corazones, las emociones, los sentimientos, Padre, por el gozo, Padre, por la alegría, Señor, de tu presencia, por la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias. Tuya es la gloria, tuyo es el honor, Señor. Tuyo es el poder, Padre Santo. Tu Espíritu, Señor, sea en nosotros, Padre.
Y este corazón, Señor, contrito y humillado, sea agradable delante de ti, Señor. Venga tu reino, venga tu justicia, venga tu amor, tu gozo y tu misericordia a nosotros, Padre. Se derrame, Señor, con poder sobre nuestras vidas, Señor. Y sea en nosotros, Padre, tu Espíritu, Señor, como un cristal, Padre, como un lente, Señor, que nos permite ver y entender, Padre, para ser dignos hijos tuyos, Señor, llenos de tu justicia y amor, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo, Padre. Sea tu Espíritu Santo, Señor, en este siervo inútil, Padre. Y sea tu Espíritu, Señor, el que convence, redarguye, restaura, sana y redime por medio de tu palabra. En el nombre poderoso, nombre sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero dar un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Y gracias a Dios por este tiempo de alabanza y de adoración. Amén. Un tiempo que no podemos perder en nuestra vida, que no podemos faltar, un tiempo que no podemos dejar de experimentar en nuestra vida, ¿verdad? Un tiempo de adoración, un tiempo de iglesia, un tiempo de palabra, un tiempo de oración, un tiempo de meditar, un tiempo de crecer, un tiempo de madurar, un tiempo importante en nuestra vida. Decimos que es el día del Señor, amén. Pero wow, lo que es el Señor bendice nuestras vidas. El Señor, por consecuencia, su inmensa presencia es más que suficiente. Es más que suficiente para lo que necesitamos en nuestras vidas. Amén. Él es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que necesitamos. Él es la razón de vivir. Y esta mañana Dios ha hablado a mi vida y durante la semana, y estuve leyendo un poquito de teología, estuve meditando un poco en la palabra acerca de un tema que pareciese ser tan fundamental, pero que me movió y redarguyó y convenció de una manera que quiero que te convenza en esta mañana su espíritu. Y he titulado este mensaje: Vivo por la fe. Vivo por la fe. Una frase de 6 palabras, fíjense, bien sencilla, cuéntenlas. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y en verdad es algo que hemos escuchado muchas veces. En la palabra de Dios se menciona 4 veces. Fue una frase que inspiró a profetas, a discípulos del Señor, y ha seguido inspirando a miles de maestros de la ley, de la palabra de Dios. Y ha sido una frase que tiene tanto poder que meditamos en ella, pero esta mañana quiero que sea con tal claridad en tu vida que puedas disfrutar de los beneficios que Dios tiene para nosotros. Esta palabra se menciona en 4 versículos y quisiera que me acompañen a ellos porque nada más son 4 y cortitos, así que vamos a los 4 versículos donde se menciona que el justo por la fe vivirá. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, y vamos a leerlo. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Habacuc
2, capítulo 2, versículo 4. Vamos a también a leerlo en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Ok, vamos uno por uno. Y dice así: el insolente no tiene el alma recta. 2:4. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Contrastes siempre en la palabra. Cielo, infierno. Tinieblas y luz. Siempre ese contraste. El insolente, o sea, no hay términos medios. No hay puntos medios, ¿ok? Es muy importante que empecemos con esto aclarando. No hay términos, no hay puntos medios en la palabra de Dios. No hay hijos intermedios. No hay hijos con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios, en el gobierno de Dios. No podemos ser gobernados por Dios y gobernados por el mal, por las tinieblas. No podemos. No podemos, ¿por qué? Porque la palabra no habla de eso. La palabra dice que no puede ser. Claro, es muchas veces, pero no debe de ser. Y sí recordamos en la palabra de Dios que dice que a los tibios o sea, es claro, ¿no? Vamos a Romanos 1:17, dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. Tal como está escrito. La palabra siempre refiere a la misma palabra. Qué increíble, ¿no? Que la palabra siempre se respalde con la palabra. Dice: tal y como está escrito, el justo vivirá por la fe. Vamos a meditar un poquito en esto un poquito más adelante, pero quiero ir en los versículos que menciona esto. Vamos a Gálatas 3:11, por favor. Gálatas 3:11. Hay mucho que compartir esta mañana, por eso me voy un poquito rápido. Gálatas 3:11 dice: ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Muy importante. Ahora bien, es evidente, fíjense, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Una vez más, Gálatas 3:11 fue. Y bueno, vamos a ver el último versículo, Hebreos 10:38. Hebreos 10:38. Que dice: pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Está hablando de aquellos que regresan otra vez al mundo, que regresan a su vieja manera de vivir. Y dice que, y me encanta cómo lo dice, pero mi justo, cómo lo expresa, ¿no? Pero mi justo, pero mi amado, mi hijo, mi hermano. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. O sea, una vez más, no anda medias tintas, no trata de engañarnos, no apapacha nuestra inconformidad, nuestro pecado, no apapacha nuestra tibieza. Es claro, dice: no me agrado si te vuelves atrás. Cuidado cuando no se agrada a Dios. Amén. Ok. La palabra es clara como el agua, pero nosotros tendemos siempre a justificarnos, fíjense. Siempre tratamos de justificarnos y estamos hablando de que el justo por la fe vivirá. Ojo.
Todo esto nos da a entender que estamos ante un principio realmente importante, sumamente importante. Los justos por la fe vivirán. Es un principio del reino de Dios, es un principio del pensamiento de Dios, es un principio de lo que Dios en verdad aclara y dice: el justo por la fe vivirá. Este versículo fue y será el motor espiritual para muchos cuando llega a ser en verdad ese fundamento, ese cimiento, esa roca, ese pilar en tu ser. Porque entenderás entonces que el justo por la fe vivirá. Vamos a irlo meditando un poquito porque parece una frase clara, pero quiero que pienses: el justo por la fe vivirá. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del justo, estamos hablando de la fe y estamos hablando de vida. ¿Ok? Durante la preparación de este sermón encontré una historia o un hecho real que sucedió hace más de 500 años con Lutero. Lutero meditaba sobre esta frase. Lutero estaba, y sabemos que Lutero es un gran fundador, un gran inspirador, un hombre que entró en una reforma en la época de los cristianos que trajo una nueva era dentro del cristianismo. ¿Okay? Hace 500 años. Amo pensar en que esto sucedió hace 500 años. O sea, piensa en 500 años. ¿Cuántas generaciones han pasado? Y si nos vamos atrás, podemos decir que la palabra fue escrita desde hace miles de años. Y las generaciones, en vez de ir hacia la estatura del varón perfecto, vemos que la humanidad va en decadencia. Cuando yo leía acerca de Habacuc, y no es parte de este mensaje, pero me impactó cómo Habacuc está preguntándole a Dios que por qué está en una generación tan malvada. Y me doy cuenta que nuestra generación decimos que está en maldad, pero la maldad ha estado por miles de años. Pero también han estado los justos delante de Dios. Han estado esos hombres y esas mujeres temerosas de Dios. Entonces las cosas no han cambiado mucho. Y sigue esa guerra, sigue esa batalla contra la maldad y el bien contra el mal y el mal contra el bien sigue. Y como en aquel tiempo Lutero tuvo una experiencia, la cual llamó la experiencia de la torre, y esto fue en el año 1519. Y le llamó así y puso y inspirado escribió esto, y se los voy a leer. Dice: al fin, por la misericordia de Dios, meditando de día y de noche en este versículo, el justo por la fe vivirá, sentí que nací completamente de nuevo y que había entrado al paraíso mismo, atravesando sus puertas abiertas. En este momento se abrió delante de mí un nuevo rostro de las Escrituras. Fíjense, entendiendo que el justo por la fe vivirá, lo que le pasó a Lutero. Cuando Lutero le sucedió esto fue cuando él empezó a escudriñar y meterse en la palabra de Dios, y empezó a ser un gran influenciador de su era. Por 6 palabras: el justo por la fe vivirá. ¿Qué puede pasar en ti y en mí? Igual o más o parecido a lo que le sucedió a Lutero. Con esta frase estamos ante un principio que el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, si logra su propósito en nosotros, y no es que lo logre, es que le permitamos al Espíritu de Dios que logre
su propósito en nosotros, entraremos, como dice Lutero, a puertas abiertas a su reino y su justicia. Para entender bien este mensaje vamos a discernirlo un poquito y tiene un gran fundamento, porque cuando decimos que por la fe estamos hablando de algo que todos entendemos, claro, ¿verdad? Que todos conocemos por la fe. Entendemos que es por la fe, ¿verdad? Pero el gran meollo del hombre siempre ha sido la fe. Siempre es donde ha fallado. Siempre es donde cae el hombre. En la fe es donde cae. Porque si tuviéramos una fe como un grano de mostaza, es decir, la palabra, moveríamos montañas, ¿verdad? Y cuando habla de montañas, sabemos que no es un hecho literal que vamos a mover montañas con la fe, sino montañas de problemas, montañas de situaciones, montañas, muros de conflictos, de situaciones, padres, madres, hijos, nietos que no se quieren convertir al Señor, que tienen sus propios pensamientos, que buscan a Dios a su manera, enfermedades, vicios, adicciones. Todo esto puede ser movido por la fe, lo sabemos. Pero ¿cuántos en verdad tenemos esa fe que mueve montañas? Entonces es sumamente importante hoy pensar acerca de la fe, porque dice la palabra que el justo, ¿por qué? Vivirá. Ahora vamos a pensar en esto. Siempre hago este ejercicio. El injusto, por la falta de fe, ¿quién quiere vivir? ¿Y quién quiere vivir, como dice la palabra, en abundancia? Entonces es sumamente importante este principio, este fundamento en nuestras vidas como hijos de Dios. Y la fe da fruto, ¿estamos de acuerdo? Y da fruto. Y ese fruto es tangible, es palpable, es más, se puede ver. Es más, he tenido la oportunidad de imponer manos sobre enfermos y con toda mi fe y mi convicción y certeza, y ver cómo sanan. Partes muertas del cuerpo, cómo reviven. Enfermedades crónicas por años que desaparecen. Y puedo llamar a testimonio. Y sé el poder de la fe que viene en Cristo Jesús. ¿Qué es la fe? La fe cristiana no es un asunto, y no voy a irme a la fe es por oír, no. Vamos a meditarlo en manera práctica. La fe cristiana no es un asunto de creer en algo, sino de creer en alguien. Ahí es donde empieza el problema. Porque no se trata de creer solamente en la Biblia como libro, sino de creer en la persona que lo inspiró. Eso es verdaderamente la fe. Porque puedo empezar a creer en este libro y empezar a idolatrarlo y decir, oh, el libro sagrado, y oh, nadie lo toque porque se contamina. No, este es simplemente el medio de aquel. La fe es en aquel. La pregunta clave no es creemos, sino en a quién le creemos. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y si le creemos, entonces se hará conforme a su voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces serán convertidos, entonces serán sanados, entonces serán libertados, entonces por su pecado morirán. Porque no nada más es lo bueno, es también la consecuencia de lo que está establecido en la ley divina, en la ley natural, en la ley de Dios. Decíamos que por su misericordia, hemos aprendido de su misericordia, que es la única razón por la cual seguimos aquí. Decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12: yo sé a quién he creído.
Fíjate cómo lo expresa. Yo sé a quién he creído. Yo no le creo esas mentiras, yo no creo esas consecuencias, yo no creo esas situaciones, yo no creo esas carencias, yo no creo esas enfermedades, yo no creo en que mis hijos no serán salvos, en que mi esposo no se convertirá, en que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo le creo a Dios, yo sé a quién he creído. La fe entonces deja de ser solamente aquello que muchas veces manipulamos como diciendo yo tengo fe, sino es una certeza, una convicción de a quién le has creído, en quién crees. Creer es mucho más que tener una creencia. Creer es Jesús, la persona de la cual habla la historia. Los historiadores, no solo la Biblia, también lo hablan los libros de historia de Herodes. Herodes habla de historia de que él mandó a matar a esos inocentes, a esos niños. Y no lo escribió la Biblia, lo escribió la historia. Poncio Pilato escribió también acerca de aquel que fue crucificado. O sea, también lo escribieron los romanos, no nada más la palabra de Dios, no nada más lo que fue inspirado. Hay testigos, hay testimonio, y si hoy estuvieran, darían testimonio de lo que vieron, de lo que sucedió. Es creer en esa persona, en su misericordia, en su inmensa misericordia. Dijo: es necesario que despojarme de mí mismo y hacerme uno como ellos, para mostrarles el camino y que puedan ver y saber que las profecías se han cumplido, y mostrarles el camino. Está documentada la crucifixión y mucho más. Y hay una película ahí que luego les voy a invitar a ver, en donde un ateo está tratando de comprobar que todas estas cosas no fueron ciertas, y termina convenciéndose de que todo fue real, y se termina convirtiendo porque logró demostrar que Jesús fue real y que su muerte fue sobrenatural, ya que resucitó al tercer día. Después de todo lo que pasó, era imposible que resucitara. No fue como aquellos casos de algunos que mueren y de repente resucitan porque tuvieron un lapsus ahí. No recuerdo cómo se llama ese caso, pero hay personas que han resucitado, pero no precisamente estaban muertas, simplemente entraron en una situación. Bueno, me acordé de eso, pero no lo traía preparado. La fe implica 3 pasos que hoy tal vez veas de diferente forma, y quiero que si es posible las apuntes, porque o simplemente te quedes con estas 3 Cs. La fe es conocer. La fe es confiar, y la fe es comprometerse. Y estos 3 pasos son progresivos, son propios de una relación de amor. También la encontramos en nuestras relaciones. Cuando conocemos a alguien, nos enamoramos de ella. Lo primero que sucede es que la conocemos. Después de conocerla, empezamos a confiar en ella, y la hemos conocido y hemos confiado tanto en ella que llegamos a un punto en donde nos comprometemos con ella o con él. Le llamamos matrimonio. La fe es conocer a Dios a través de su palabra. Amén. Eso es definitivo. Y así es como lo instituyó, lo estableció, a través de conocerlo por medio de su palabra. Al cristiano le es dado el privilegio singular, no solo de creer en Dios, sino de conocer a Dios. Es un privilegio. Es un privilegio que a veces desperdiciamos. Hay un elemento imprescindible de experiencia vital en esta relación personal, en esta manera de vivir y de coexistir con nuestro Creador.
Y esto se logra por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. La fe no puede ser solamente una ideología, un razonamiento, no puede ser solamente un conocimiento. Por eso sí, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero no se puede quedar en el conocimiento, tiene que pasar a ese hecho tan increíble que Dios nos ha regalado a través de una relación íntima con su Espíritu. Esa relación nos va a llevar a conocerlo, nos va a llevar a confiar en Él, y del confiar en Él entonces nos vamos a comprometer y vamos a decir, y como leíamos, que el hombre por la fe vivirá. Para el creyente Dios no es un aquello, un ello, un ese, sino es un Dios al cual incluso nos llama a tutear. No sé si puedan entender esto. O sea, te lleva al siguiente nivel de relación. No te quiere como ese hombre o mujer que solo lo ve como un Dios sentado en su trono al cual no puede alcanzar. Quiere que en verdad puedas por la fe entrar en hablar con Dios. Y Jesús lo resumió con una frase tan decisiva en Juan 17:3. Acompáñenme a Juan 17:3. Y dice así. Y fíjense cómo empieza. Dice: y esta es la vida eterna. Fíjate, porque no es algo pasajero. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que te conozcan a ti, no que lo conozcan a usted, ni que conozcan al Dios, sino que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y claro, y a Jesucristo quien tú has enviado. ¿Quieres que la vida eterna en el cielo, quieres que la vida eterna en el cielo sea tu vida eterna? ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto estás conociendo a Dios? Como Jesús lo citó, que te conozcan a ti. ¿Qué tanto me puedes hablar de sus características? ¿Qué tanto me puedes hablar de Dios como si me hablaras, pues a veces de ti mismo, o la madre de sus hijos, o el padre de sus hijos, o el hijo de sus padres, que los conocen y los conocen bien? ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Algunos piensan que no es posible conocer a Dios, pero toda la palabra de Dios habla de su carácter, de sus anhelos, de sus deseos, de su propósito, de su visión, de su plan, de lo que le enoja, de lo que lo hace gozarse, de lo que lo entristece. La palabra de Dios habla de aquel y cómo lo hizo. La experiencia espiritual del cristiano arranca de la fe en la palabra de Dios. La convicción plena de la Biblia es la palabra de Dios. Es la convicción. Este fue el primer paso que vimos cuando les daba el ejemplo de Lutero. Él se aplicó en leer y leer la Biblia, meditar en ella de día y de noche, y fue cuando pudo abrir las puertas del paraíso y entrar al hermoso lugar de la palabra de Dios, y entrar a este paraíso en donde el Espíritu de Dios lo llevó a una fe en donde él fue justificado. Fíjate qué es lo que hace la palabra de Dios. Lo primero que hace la palabra es justificarnos. Y por eso dice: el justo por la fe vivirá.
Qué hermoso, ¿no? La fe es descubrir la gracia y misericordia de Dios. Lo veíamos la semana pasada en el mensaje que recibimos acerca de la misericordia de Dios en Cristo y cómo debemos apropiarnos de ella, de esa misericordia de la cual debemos entender total y absolutamente. El conocimiento va seguido de la confianza, acuérdense, ya cuando conocemos, entonces empezamos a confiar en la palabra de Dios. Tenemos bases, tenemos cimientos, tenemos de aquello en lo cual nos podemos apoyar. No es mi pensamiento, no es mi ideología, no son mis sentimientos, no son mis ganas, no es mi ánimo, sino es lo que dice la palabra de Dios. Toda relación de amor implica confianza. Y si amamos a Dios, confiamos en Él. Pero si no lo amamos, es normal que no haya confianza. La revelación de Dios alcanza su máximo esplendor en Cristo. Acuérdense, en Cristo alcanza su máximo esplendor. Es por medio de Cristo. Dice la palabra de Dios que Jesús es el camino y que nadie puede llegar al Padre. Cristo es la imagen del Dios invisible. Esto está en Colosenses 1:15. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es Dios encarnado. Podemos ponerle imagen y podemos decir: Jesucristo, quien anduvo y caminó entre nosotros, anduvo y caminó, instruyó, bendijo, guió, instruyó, dio testimonio, sanó, hizo milagros, murió y resucitó. Podemos decir: la imagen del Dios invisible es Jesús. Colosenses 1:15 en la Nueva Versión Internacional dice: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y quiero que me acompañen a otro versículo en Filipenses 2 del 6 al 11, Nueva Versión Internacional. Filipenses 2 del 6 al 11 dice que siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. O sea, semejante a ti y a mí. Así de fácil. Fue semejante a nosotros. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para, fíjense qué importante, para gloria de Dios Padre. ¿Quién no? ¿Qué parte no podemos entender de esto, verdad? Es tan claro como el agua. Descubrir y apropiarse de la gracia de Dios en nuestra vida es confiar en que Cristo no solo murió, sino que murió por mí. Esa es donde entra la diferencia. Cuando tú dices: Cristo murió por mí y por ti, no por aquellos de hace 2000 años, sino murió por mí y por ti, es cuando todo se revoluciona. Él murió para el perdón de mis pecados. Él murió para redimirme. Él murió para que hubiera fe en mí por medio de su resurrección. Por medio de hoy estar sentado a la diestra del Padre, abogando por mí. O sea, ponle ese mí. Ahí sí, habla de ti, ahí sí, aplícalo a tu vida. Descubrir y apropiarse de esto es entender que, verdad, la gracia de Cristo en la cruz es el centro y el clímax de la fe. En esto se para todo, en entender esto. Fijemos la mirada en Jesús al iniciar y perfeccionemos nuestra fe por medio de ello.
Es importante que consideren que Jesús murió, resucitó, venció. Y si seguimos leyendo más en esos 3 días, Él venció al enemigo y lo puso en su lugar. La fe es responder al amor de Dios en Cristo. Con mi amor y mi fe, adoro a mi Dios. No puedes decir con el amor y fe de la iglesia, no. Con mi amor por Dios. O sea, mi verdadero amor por Dios, mi verdadero amor por Dios, mi verdadero arrepentimiento, mi verdadera adoración mía, de nadie más. La salvación es individual. No nos vamos a salvar por el equipo o por el grupo, vamos a ganar la copa, sino aquí es individual, cada uno, no importando si los hijos, el marido, quien sea. Es mi adoración, mi obediencia. No puedes culpar a nadie. El hombre desde el principio, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué hiciste? Lo dijo, la mujer que me diste. No. ¿Quién pagó las consecuencias? Los dos. No nomás a la mujer fue desterrada, ¿verdad? Del jardín. Los dos fueron desterrados. Es por mi amor, por mi adoración, por mi entrega, por mi meditar en la palabra de Dios, por mi intercesión, que Dios es glorificado. Por mi fe las montañas se moverán. Por mi fe mi marido será convertido, mi esposa será transformada, mis hijos serán llevados a salvación, mis nietos y hasta la 3ª y 4ª generación adorarán, glorificarán a nuestro Dios. Por mi oración. En verdad, créanme. Esta semana le decía y platicaba con mi hija que estaba de vacaciones por acá, y hablando temas de la familia y situaciones que pasan y que no pasan. Yo le decía a mi hija, mi oración tiene poder. Y dijo, ay papá, pues que tu oración tenga misericordia sobre nosotros. O sea, ella decía, hasta llegó un punto de, papá, no vayas a orar así por mí. Digo, créeme que dentro de mi oración siempre está la misericordia. Señor, ten misericordia. Y mi oración tiene poder. ¿Y qué crees? Hay misericordia, hay salvación, hay verdad, hay redarguir, hay vara de corrección, pero también hay recompensas. Y hay bendiciones. Yo prefiero que mi Dios corrija a mis hijos. Claro, los que ya no alcanzo yo, porque pues están en mis manos, todavía están chiquitos, todavía los corrijo yo, ¿verdad? Antes de que ellos se pierdan. La cruz de Cristo me hace entender que Dios ya ha dado el primer paso y ahora me toca a mí responder. En este sentido, quiero que por favor entendamos que el cristianismo es lo opuesto a la religión, totalmente. Cualquier religión va de abajo hacia arriba. Vamos a adorar a Dios, vamos a levantar nuestras manos, vamos a ofrendarle a Dios. Y quiero que sepas que antes que tu adoración, que antes que levantar tus manos, que antes que ofrendar a Dios, Dios te amó primero. Dios se dio por ti primero. Dios se entregó hasta lo sumo por ti primero. Dice que de antemano lo hizo.
La religión quiere hacer las cosas cuando Dios las hizo hace mucho tiempo antes por ti. Dios lo hizo hace tanto tiempo por ti. Y la fe, el cristianismo es definitivamente lo opuesto a la religión. Cualquier religión va de abajo a arriba y es el conjunto de esfuerzos que el ser humano hace por llegar a Dios. Y la fe cristiana es exactamente lo contrario, lo opuesto, va de arriba para abajo. Es por su gracia, es por su misericordia, es por su amor, es por su sacrificio en la cruz que yo puedo ser salvo, que yo puedo recibir su palabra, que yo tengo a su espíritu, que mi oración tiene poder por la gracia que ha derramado en mí. Es por Él, no de aquí para allá. No hay nada que yo pueda hacer, nada que pueda ser suficiente. Es por su gracia. La fe cristiana es exactamente lo opuesto, va de arriba para abajo. Es el conjunto de esfuerzos que Dios ha hecho por llegar al hombre. Es la cantidad de veces que ha tocado la puerta de tu corazón. Es la cantidad de veces que ha recordado a través de hijos: te amo, estoy contigo, nada te faltará. Es la cantidad de veces que te ha sanado, que ha guardado tu sueño, que ha puesto vallado de ángeles alrededor de tu casa. Es la cantidad de veces que ni cuenta te has dado que Dios está ahí cuidándote y guardándote, amándote. Con la cruz, su muerte y su resurrección nos dice: esto yo por ti lo hice. Por ti. Aquí sí tienes que ponerte: Dios murió por mí y resucitó por mí, y hoy está a la diestra del Padre abogando por mí. En respuesta a esta pregunta, nuestra vida debe cambiar profundamente. Recordemos, la fe es conocer, confiar y comprometerse. Conocer, confiar y comprometerse con su Dios. Ahora dice, y vámonos rápido con esto: el justo por la fe vivirá. Amén. El justo. La primera consecuencia de la fe es que nosotros seamos justificados delante de Dios, porque murió para el perdón de nuestros pecados. Entonces tú y yo pasamos a ser justos por Él, no por lo que podamos hacer, sino porque Él murió por nosotros. Pasamos a ser justos. Somos justos, justificados. Y esto tiene que ser una fe, no porque lo leíste, sino porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te lo dice: has sido justificado. Si te arrepientes de tus pecados, dice la palabra claramente, dice que serás perdonado si te arrepientes. Arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca, dice. Arrepentíos. Y el que se arrepiente y toma el sacrificio de Cristo en la cruz y lo hace suyo, sabe que el precio por sus pecados ha sido pagado. Y si ha sido pagado, no hay mayor precio necesario que pagar, porque ha sido pagado el máximo precio para el perdón de sus pecados. Entonces ha sido justificado delante de Dios. Dice que podemos venir delante de Él, y que si éramos rojos como el carmesí, nos hará blancos como la lana. Estamos ante la primera gran consecuencia de la fe. El apóstol Pablo lo expresa en términos muy positivos y en Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? La fe produce una limpieza moral. Somos lavados. Romanos 3:10 dice: por cuanto no hay un justo, ni aún uno, todos tenemos que ser justificados. La gracia nos limpia del pecado al creer. El pecado se transfiere a esa carga sobre Cristo, y la justicia de Cristo es transferida al pecado. O sea, por la fe el pecador es declarado justo. ¿Ok? Y tenemos que aplicarnos y recibirlo y aceptarlo. Les voy a decir algo que sucede en la vida cuando uno entiende esto.
Cuando en verdad entendemos que por el pecado estábamos muertos y que por el sacrificio en la cruz fuimos perdonados, ya que el precio fue pagado, difícilmente quieres volver a poner a Cristo en la cruz otra vez para que seas perdonado. Difícilmente. Porque cada vez que vas a pecar estás pensando, si peco, muero y necesito ser justificado, tendré que ir a la cruz una vez más. Y es volver a poner a Jesucristo en la cruz. Imagínate eso. Y aún así, todos pecamos. Porque la misma palabra lo dice. Ni un solo justo hay. Por cuanto no hay un justo, ni aún uno, dice Romanos 3:10. La gracia nos limpia del pecado al creer. El pecado se transfiere. Pero por la fe el pecador es declarado justo. Es sumamente importante entender el ser justificados, aunque todavía no somos perfectos, ni lo seremos, dice Pablo, mientras estemos en esta piel, en esta carne que es como un aguijón, que siempre está ahí, lo que nos lleva al pecado. Pero también los frutos del Espíritu hablan de dominio propio, hablan de reino, gobierno, justicia, ley, hablan de que estemos sujetos a ese gobierno y no más al gobierno que quiere imperar de los aires, ese gobierno de este mundo, ¿ok? Es muy importante la justificación ante Dios. No nos capacita para vivir justamente con justicia ante los hombres. Ojo, pasamos a ser luz, pasamos a ser sal de la tierra. Es importante ser justos delante del hombre. El orden es importante. La auténtica justicia empieza por la justicia ante Dios. Es como la ética cristiana, para que entendamos. Es esa que nace de la fe, esa que es que no puede ser un mero humanismo, sino que busca construir al hombre y partir del hombre, o sea, necesita establecerse en nosotros. La justicia entre los hombres solo es posible a partir de la justificación ante Dios. ¿Ok? Ahora, el justo por la fe vivirá. Entendimos ser justos, entendimos la fe, ahora la recompensa. Vivirá. La segunda consecuencia de la fe es la vida. La vida está generada por la fe. Por la fe se genera la vida. Tenemos una vida que es la vida natural, pero esa vida y vida en abundancia de la que habla la palabra de Dios viene por la fe que viene a nosotros, por el oír la palabra, por la fe de aplicarla en mí y que yo ahora crea, viva, experimente, ande, piense, medite de día y de noche en su palabra. Qué importante es tener esta esperanza en un mundo que anda en tanta oscuridad. Qué importante es comprender que hay vida y hay vida en abundancia en esta vida. No es necesario morir y llegar al cielo. Es importante comprender que la vida es en esta vida. La fe es esencial para la vida aquí y ahora, pero también en el más allá y después de la muerte. Porque dice vida aquí y ahora y plenitud de vida. Quiero que en verdad, de lo primero que viene a nuestro ser cuando empezamos a comprender que la palabra de Dios nos lleva a que el justo vivirá por la fe, o que por la fe vivirá el justo, empezamos a entender que hay vida y una vida de plena en Cristo Jesús. Dijo Jesús en una de sus citas más memorables, más favoritas, en Juan 10:10. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si Él ya vino, tú y yo tenemos vida y vida en abundancia. Yo tengo vida y vida en abundancia. La palabra abundancia
Es del original que significa superior, óptima, una vida de calidad. 3 ejemplos nos ilustra cómo Jesús da plenitud de vida. Fíjate, siempre tratando de que quede claro en tu vida. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Su luz proporciona un profundo sentido de la vida y da significado a las personas, da identidad, el poder ver. La fe en Cristo transforma. Si alguna, segunda de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no soy Gómez, ya no soy López, ya no soy, yo ahora soy de Cristo. Amén. Su poder cambia. La palabra nos lleva a entender que es un nacer de nuevo, ser transformados, cambiados, ser renovados, restaurados, restituidos. Segunda de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Con esto podemos entender que su poder cambia. Ha cambiado y sigue cambiando las vidas de millones de hombres y mujeres durante los miles de años que han pasado. Ha cambiado y ha transformado. ¿Por qué no va a cambiar tu vida? Tiene que empezar por uno. No puede empezar por los demás. No puede empezar porque me gustó la alabanza, porque el mensaje estuvo bueno, porque me ha hecho este milagro, el otro, por condiciones. No puede ser condicionado. Tiene que cambiar porque has creído que Él cambia. La fe en Cristo restaura. Dice 2 Corintios 12:9: mi gracia te es suficiente, pues mi poder sea perfecto, completo, total en tu debilidad. En tu debilidad. Somos perfeccionados en la debilidad. O sea, no podemos justificar más. Es que no puedo, es que soy débil, es que no entiendo, no comprendo. Dice: el que necesite sabiduría, que la pida. Su gracia. Cuando procesamos la gracia de Dios en nuestro ser, y aún sin procesarla, su gracia es. Pero cuando quieres que esa gracia sea sobre tu vida, sea la que te da fuerza, la que te restaura, la que te levanta en tus debilidades, la que te levanta en tus carencias, la que te fortalece en tus enfermedades, entonces es porque por su gracia, por su mera gracia, somos salvos, somos perdonados, somos redimidos, somos restaurados por su mera gracia. Mi familia y yo le serviremos. Mi familia y yo seremos salvos por su gracia. Aquel que ha dicho que no es que tarde, lo que pasa es que quiere que todos se salven y que nadie se pierda. Por su gracia Jesús ha sacado del pozo de la miseria existencial a miles y miles y miles de personas. Por su gracia hemos sido salvados de una sociedad que se hunde cada vez más, o que ha estado hundida desde hace mucho tiempo. Quiero que me acompañen a Isaías 42 y vamos a leer del 1 al 9, Nueva Versión Internacional, para que me acompañen para cerrar este mensaje. 42 del 1 al 9. Dice:
este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él puesto mi espíritu, y llevaré justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Dice, con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su ley. Así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que en ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en las tinieblas. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes de que sucedan, antes de que sucedan. Antes de que sucedan en tu vida. No han sucedido, van a suceder. El Señor lo dice. No ha pasado aún, va a suceder. No ha cambiado, no ha sido transformado. No has cambiado, no has sido transformado. Tus oraciones aún no han sido contestadas. Va a suceder. Ese es nuestro Dios, el que dice que será y se hará y se cumplirá. Ese Dios es el Dios de profecías. Ese es el Dios que pone su pie, su mano, su dedo y se cumple. La fe en Cristo vivifica a las personas, nos da fortaleza, nos da nuevas armas, nos da ánimo, nos levanta y somos como aquellos que abren sus alas y surcan los cielos, porque por la fe el justo vivirá. La vida que surge de la fe no se acaba aquí, sigue después de la muerte. Este solo es el principio. Juan 5:24 dice: Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida, y vida en abundancia y vida eterna. Tenemos un Dios todopoderoso. Mi destino es eterno, tu destino es eterno. Dáselo fuerte al Señor, a Él la gloria, a Él la alabanza. Ponte de pie en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre. Tú has dicho: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú has llamado a la puerta de nuestra vida, Señor, y nosotros abrimos de par en par, Señor, no solo la puerta, nuestros brazos, nuestro corazón, Señor, nuestra mente, nuestro ser entero, cuerpo, alma y espíritu, Señor, abrimos a ti, Señor, y te decimos: Padre, entra y cena conmigo, Señor, y yo contigo, Padre. He sido invitado a la mesa, Señor, y quiero, Señor, vivir como el justo, Señor, que por la fe vive, Señor. Gracias, Padre, porque en verdad, Señor, mi fe es en ti, la persona de Cristo Jesús, la persona del Espíritu Santo, la persona del Dios omnipotente, soberano, omnipresente, sentado en el trono, que a la diestra de sus pies está toda la creación, los cielos, los mares, las galaxias, el infinito, Señor, todo está a tus pies, Señor. Y sentado Cristo
A la diestra del Padre el enemigo ha sido vencido. Y el enemigo está bajo sus pies, Padre. Y así ha sido vencido, Señor, y no tiene más parte ni suerte en mi vida. No tiene más gobierno en mi vida. No tiene más dominio sobre mí, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque por la fe puedo decir, Señor, yo y mi casa te serviremos. Yo y mi familia seremos salvos, Padre. Mi generación y hasta la tercera y cuarta generación hemos sido alcanzados, Señor, porque has tenido misericordia y gracia sobre nosotros. Porque mi oración tiene poder en ti, Jesús, en ti, Padre. Porque mi oración declara tus palabras, Señor. Porque oro conforme a tu voluntad y no la mía, Señor. Porque pido conforme a tu palabra, Señor, y no mi propia voluntad, Padre. Porque ando, Señor, bajo tus juicios, bajo tu justicia, Padre, bajo tu ley, Padre. Y aún siendo pecador, Padre, aún fallando, Señor, tienes misericordia y tienes justicia sobre mi vida, Padre. Me perdonas, Señor. Y cada día me perfeccionas más. Me ayudas a crecer, a madurar, Señor, para no ser más un pecador inconsciente, Señor. Porque traes en mí el redarguir, Señor, y la justicia divina, Padre. Gracias, Señor. Porque cada día me santifico más en ti, Señor. Me aparto más del pecado, Señor. Cada día puedo, Señor, pecar menos, Señor. Hasta que llegue, Señor, a ese día, Señor, glorioso, en donde pueda ser, Señor, un hijo, Señor, que ha guardado su ser, Padre, para ti. Que ha entregado su ser entero a ti, Señor. A ese día, Señor, en que sea uno contigo en todo tiempo, Señor. Y el que el pecado no tenga más parte ni suerte en mi vida, Padre. Perfeccióname, Señor, por medio de la fe, justificado. Viviré de ahora en adelante, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por las vidas de esta mañana. Gracias, Señor. Bendícelos, Padre, donde quiera que estén, Señor. Bendice sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué nos vamos alabando al Señor?